Bienvenidos a su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios, con nuestro hermano y evangelista Fernando Pérez, esperando que sea de bendición para sus vidas. Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan a través del 1140 de la AM de Radio Esperanza. Asimismo también a nuestros amables amigos que nos hacen favor de escucharnos y vernos a través de nuestros canales de YouTube y Facebook. Hoy es martes 5 de enero del 2021 y oramos a Dios para que este año Dios vaya delante de todos los proyectos de familia, los proyectos de salud que estamos padeciendo en estos momentos. Oramos a Dios para que este 2021 Él sea el Señor, siga siendo el Señor de toda la tierra. En esta hora queremos invitarle de manera muy atenta para que nos siga usted llamando. Queremos orar por su necesidad, saber de ustedes cómo han estado, orar por estas necesidades. Nuestros números telefónicos son 811-486-4319. Asimismo, 811-608-4908. Gloria a Dios. Repetimos los teléfonos: 811-486-4319. Asimismo, 811-608-4908. Iniciamos en esta mañana dándole el lugar a Dios y pidiéndole al Señor en esta mañana en oración que Él dirija este programa. Es el primer programa de 2021 y te suplicamos, Padre, que tú sigas glorificando tu nombre, que extiendas tu reino, Padre, que en este año sea un tiempo especial de cosecha, un tiempo de milagros, prodigios, mediante tu santo nombre, en tanto que predicamos tu palabra, Señor. Sana al enfermo, Dios. Sorprende al enfermo y levántalo de su cama de manera poderosa, Padre, porque tú eres Jehová el sanador. El Señor Jesucristo dijo: yo iré y le sanaré. En esta mañana ponemos en tu nombre y en tus manos, Dios, este proyecto, Señor, que nació en tu corazón, Señor. El Ministerio Evangelístico del Verbo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Quiero leer la palabra del Señor en esta mañana. En el capítulo 17 del profeta Jeremías, que dice de la siguiente manera: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré a pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7 dice de la siguiente manera: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Esta mañana queremos meditar sobre un tema de suma trascendencia, y es la gran interrogante: ¿podemos confiar
seguir confiando en Dios ante tales circunstancias que nos ha tocado vivir en el año 2020. Cosas nunca vistas. Y la interrogante tal vez está en algunas personas. ¿Podremos seguir confiando en Dios a pesar de todas las cosas? Justamente este es el pecado que el Señor está condenando en la nación cuyo nombre es Judá. Hay una decepción de parte de Dios y también una decepción que se llevarán todos aquellos y sentirán este dolor los que en medio de una gran desgracia dependen de las criaturas para su éxito y para su alivio, en lugar de confiar en el que hizo las criaturas y el mundo. Maldito, dice el Señor, es decir, miserable es el hombre que actúa de esta manera o que obra de esta manera, ya que él se está apoyando en una caña rajada. El pecado que se le condena a Judá es hacer de la carne nuestro brazo. Esto es poner como brazo poderoso en que apoyarse el brazo con que trabajamos y en el que confiamos nuestra protección. Realmente es un absurdo confiar en la carne. La fragilidad humana determinantemente es semejante a la caña rajada cuando su confianza no está en Dios. La Biblia dice determinantemente que Dios es el brazo de su pueblo, no solo de Israel, sino de la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre. Hay una palabra de Dios, procuramos nosotros predicar prédicas bíblicas. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 33, verso 2, de una manera maravillosa, en el cual todos debemos de tener en cuenta y pensar como justamente pensaba el profeta Isaías cuando dice: oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en el tiempo de la tribulación. Y en el 59:1 del propio profeta Isaías dice él, anunciándosele al pueblo: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, dice el Señor. Dios convence a Judá de su pecado de idolatría, que es el pecado grave delante de Dios, y de las consecuencias que conlleva quitar nuestra mirada, nuestro corazón de Dios y ponerlo en lo que no es. De manera particular, a Judá se le condena al destierro, así como al cautiverio. Dios les muestra a Israel y nos muestra a nosotros la necedad de poner la confianza en lo que no tiene poder para salvar. Y luego el profeta apela a Dios a razón de sus enemigos y ruega que se manifieste a favor de él, del profeta. Gloria a Dios. El tema de hoy es la confianza en Dios, la sublime confianza puesta en Dios, la fuerte confianza en Dios. Quiero darle varias razones poderosas bíblicamente en el cual nosotros podemos decir categóricamente que vamos a confiar en Dios por sobre todas las cosas, por sobre todos los eventos que ocurran en el mundo. Nuestra confianza, con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo, pondremos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, como dice el salmista: aunque la tierra tiemble, aunque se muevan
los montes y los collados. Amén. Dios es nuestro Dios. Y aquí unas razones poderosas por qué debemos de confiar, seguir confiando en Dios. Dice Isaías 26:4: confiad en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Lo que significa que cualquier cosa de este mundo en que pongamos nuestra confianza está confinada dentro de los límites del tiempo. Pero aquello por lo que ponemos nuestra confianza en Dios perdurará por la eternidad, porque en Jehová, dice la palabra del Señor, el que era, el que es y el que ha de venir es la roca de los siglos. Nuestra confianza está en la roca eterna, la roca inamovible. Quien se apoye en Dios jamás será avergonzado ni tampoco decepcionado en ninguna situación de su vida. Otra razón por la que podemos y debemos, y aquellos que no han abrazado la confianza en Dios, debemos de hacerlo. Números capítulo 23, verso 19 dice de la siguiente manera: Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Cualquier cosa que Dios haya dicho, sea para bendición o sea para maldición, Dios la va a cumplir al pie de la letra. Por eso la Biblia nos dice claramente, también hablando del Señor Jesucristo, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estas son razones poderosas bíblicas, no humanas, por el cual nosotros debemos aferrarnos a nuestra roca de salvación. Son razones poderosas. Debemos de seguir poniendo nuestra plena confianza en Dios ahora y siempre. Cuando parezca que no nos queda ninguna cosa o persona en quien confiar, porque a veces dejamos a Dios hasta el último, y además Dios es paciente y misericordioso. Cuando usted y yo pongamos nuestra confianza en lo que no es Dios y se hayan acabado los argumentos en los cuales nos apoyamos, le recomendamos categóricamente que confíe en Dios siempre. ¿Cuándo podemos confiar en Dios? En todo tiempo. ¿Cómo debemos de confiar en Dios? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Gloria a Dios. Hoy, usted sabe, familia, que nos ha estado tocando vivir tiempos muy difíciles, nunca antes vistos. Hoy más que nunca, no solo la iglesia, sino aquellos que escuchan la predicación de la palabra, debemos afirmar nuestra total confianza en Dios Todopoderoso, porque hoy está más cerca nuestra salvación que el día que creímos. Por eso dice Isaías capítulo 26 versos 5 y 6 que Dios va a derribar todo aquello que venga en contra de su pueblo amado de Israel. Dios va a derribar todo aquello que venga en contra de la iglesia de Cristo, porque Él la compró con su sangre preciosa. Dice la palabra, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra,
la derribó hasta el polvo, lo que significa que Dios derriba toda la altivez de los hombres que se levantan contra aquello que a Dios le pertenece. Es decir, el pueblo de Israel y, repito, la iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, en Lucas capítulo 10, verso 18, y así caerá todo aquello que se levante en contra de la iglesia de Cristo, porque el Señor dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. A Dios sea la gloria. Estos son tiempos para afirmar nuestra confianza en Dios, porque hay promesas firmes en Dios. Hay promesas firmes de parte de nuestro Dios. Por eso el profeta Isaías cita en el capítulo 26, verso 3, y dice de una manera preciosa, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Nuestro trabajo y el de usted y el de la iglesia es que nuestros pensamientos perseveren en Dios, que perseveren en su palabra, que perseveren en sus promesas. Adoremos, oremos, busquemos el rostro de Dios, amémosle y sobre todo esperémosle porque Él viene en breve. Confiemos en Dios. ¿Cuándo? El salmista dice en el capítulo 62, verso 8, que debemos de esperar en Dios en todo tiempo, en el tiempo de la salud, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de escasez, en el tiempo de abundancia, pero sobre todo en los tiempos de incertidumbre. Debemos esperar y perseverar en Dios. Confiemos en Dios en los días malos, porque el día malo va a venir. Por eso dice el salmista en el capítulo 27, verso 5, da una razón suficiente y de gran peso, y dice de la siguiente manera: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Hay un día del mal, de que de hecho creemos que lo estamos de alguna forma viviendo. El mal se está manifestando en todas las áreas del mundo. Sin embargo, dice el salmista: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y la segunda parte del verso del Salmo 62, 8, lo que nos toca a nosotros hacer es derramar delante de nuestro Dios nuestros corazones. Dios fue en el pasado, Dios es en el presente nuestro refugio y lo será en el futuro. El día de mañana Dios saldrá y peleará por usted y por mí. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos invita a confiar en Dios en medio de la debilidad. Usted recordará que la Biblia nos habla en 2 de Corintios 12:8 en adelante del apóstol Pablo, al cual se le dio un mensajero de Satanás para que la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado o que había recibido de Dios no le hicieran que se exaltase. El apóstol dice: me fue dado un aguijón, algo punzante, algo que le lastimaba y que de alguna manera le dejaba en debilidad. Y él dice en 2 de Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo aquello que produzca debilidades en los hijos de Dios, sea una debilidad física, sea una debilidad emocional, sea una debilidad espiritual, aunque parezca una grande paradoja, nos hace fuertes. Por eso es importante cuando dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque hay momentos en que la vida del creyente tal vez se ignore la magnitud de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos sostiene en medio de grandes crisis. Nos hace fuertes precisamente porque nuestra debilidad nos hace depender totalmente de Dios. No importa que sea una grande contradicción, claramente la Biblia dice en el capítulo 2, verso 7 de Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es Dios quien en nuestras debilidades nos hace fuertes. Él nos enseña que separados de Él nada podemos hacer. Aún en circunstancias graves y difíciles, nos orillan determinantemente a clamar a Dios aquellos que le hemos llegado a conocer. Por eso la palabra del Señor dice en el Salmo 119, 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no me he olvidado de tu ley. Aquí el salmista busca liberación de 3 cosas importantes. De los pecados, solamente Dios es el que perdona todos nuestros pecados, como lo cita el capítulo 103 del libro de los Salmos. De sus enemigos, de sus temores, pero mientras él esperaba, le vino la debilidad, su aflicción era grande, que dice que llegó a ser como una bota de vino, que si es colgado en el humo o muy cerca del humo, se seca y se marchita. Pero a pesar de todo esto, su fuerza y su fortaleza y su esperanza y su confianza estaban en los dichos de Dios. Hay una respuesta maravillosa del patriarca Job en el capítulo 19, verso 25 al 27, a razón de vivir en circunstancias sumamente graves. Y él llegó a expresar, él puso su total confianza no en el día en el que él estaba padeciendo. Él no puso su confianza en que un día Dios le sanaría. Él puso su total confianza aún más allá del día bueno cuando Dios le levantaría. Él puso su confianza aún más allá hasta la propia eternidad cuando llegó a exclamar de manera categórica, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. De manera que aunque mi corazón desfallezca dentro de usted o de mí, nuestra roca de salvación y nuestra fortaleza y nuestra confianza estará siempre puesta en la roca de la eternidad. A Dios sea la gloria. Confía en Dios cuando todo parece que está perdido. Dios es el Dios que nos dio la vida. La Biblia nos habla en el capítulo 21, verso 1 al 22 de Génesis, de la historia de Abraham,
cuando tuvo que despedir de su casa a Agar, mujer egipcia, hija de Faraón, a causa de que Ismael se burlaba de Isaac, el hijo de la promesa. De hecho, se dice que Ismael era 14 años mayor que el hijo de la promesa. Y bueno, esto le molestaba sin lugar a dudas a Sara, porque Sara lo vio. Vio que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de Isaac, lo que denotaba una ruin disposición de Ismael a burlarse de un niño que no le podía responder tales afrentas. La Biblia dice que Sara tomó la iniciativa en el verso 10 y le dice a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. A veces nosotros hablamos al calor de las emociones y hablamos a veces cosas que no son, cosas que no convienen. Aún sin embargo, a pesar de que esto nace de esta emoción, este dicho fue sin lugar a dudas un sentimiento acalorado. Aún sin embargo, y con todo, he citado Gálatas 4:30 como dicho en un espíritu de profecía. Gloria a Dios. Este acontecimiento pone en dificultades a Abraham, ya que este dicho, dice la Biblia, le apesadumbró, tal vez preguntándose: ¿no será suficiente hacerle un correctivo a Ismael? ¿No habrá otro remedio menos drástico que este? Fue tan mala la maldad que hizo Ismael contra Isaac para echarlo de casa. No era fácil el trabajo que tenía Abraham en ese momento. Aún sin embargo, hemos de repetir que no solo eran sentimientos humanos, sino que es Dios quien determina todos los acontecimientos. Y en el verso 12 y 13, entonces Dios habló con Abraham y le dijo: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que Sara te dijera. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios había determinado que la descendencia de Abraham fuera un pueblo especial, un pueblo distinto a todos los demás, desde su inicio o desde sus principios, un pueblo no mezclado con los que no pertenecen al pacto. Por esta razón, Ismael debía ser separado, lo cual tampoco significaba que sería la ruina de Ismael, así como de su madre. El despido de Agar e Ismael fuera de la familia de Abraham fue un acto que tenía que hacer Abraham de manera inmediata. Y a razón de los dichos de Dios, Abraham se levanta muy temprano, a pesar de los sentimientos encontrados que tenía a razón de Ismael, su hijo. Dice el verso 14: muy de mañana se levantó y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, y poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella misma salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Qué difícil es enfrentar en ocasiones la realidad de haber estado en un lugar de abundancia, pero que ahora ya no se tenía nada, sino solamente lo que se tenía encima. Recuerde, lo mismo le pasó a aquel joven que se cansó de la dirección del padre y se fue a una provincia apartada, malgastando los bienes del padre y viviendo perdidamente. Y cuando reaccionó, él tuvo que decir: he pecado contra el cielo y contra el Padre. Ya no tenía nada. Esto es justamente lo que nos hace pensar que todo está perdido. Habrá gente que está en una cama de hospital diciendo: todo está perdido. Habrá gente en una situación que diga: es por demás, no hay más esperanza, mi carne no me responde. Dice la Biblia que Agar anduvo
errante por el desierto. Y hay unas preguntas que es importante hacer. ¿Es el desierto una gran desgracia? ¿Es el desierto un lugar donde todo termina? Tal vez la mente humana categóricamente diría, sí es determinante, sí es un lugar donde todo termina, ya que en el desierto muchos han muerto, unos por desobediencia, quedaron tirados alrededor de 40 años en el desierto porque tentaron a Jehová Dios. Otros mueren en el desierto buscando un sueño, pero en este caso Agar e Ismael les parecía con toda certeza que ya no había más esperanza. Se les acabaron las provisiones, dice la palabra del Señor. El muchacho se enfermó. Agar se echa a llorar y a lamentarse. Esto es justamente lo que nos queda si no tenemos a Dios, lamentarnos, dolernos y sentirnos aún alejados de Dios. Se echa a llorar y a lamentarse. Las dificultades se aumentan, no solo porque Agar ve por su vida, sino que ella está viendo que su hijo va a morir. Agar ya había perdido toda esperanza. Tal vez tú estés en la misma situación que ella. Ahora solamente piensa en la muerte del niño. No solamente era ella la que estaba desesperada. La Biblia dice, y el muchacho alzó su voz y lloró. Gloria a Dios. Aún sin embargo, cuando está más oscuro, más cerca está el amanecer. Confía en Dios cuando todo parezca que ya no hay esperanza. ¿Cómo sería el llanto del muchacho? Solo dice, alzó su voz y lloró, porque no había más esperanza. Estaban perdidos, extraviados en el desierto y no tenían nada para poder subsistir. Dice la Biblia, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel llamó a Agar y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Cómo anhelamos esta voz de Dios en tiempos de crisis? ¿Cómo anhelamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida cuando estamos en severas dificultades? El ángel le dijo, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho. Y esta no era la única vez que Dios había sacado a Agar de sus problemas. Génesis capítulo 16, verso 13, nos dice la Biblia que Agar se encontraba justamente de nueva cuenta, o la primera vez, en el desierto, cuando Sara le afligía, por lo cual tuvo ella que abandonar la casa de Abraham. Y dice la Biblia en 16:17 de Génesis, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo el ángel, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. A veces pensamos que donde estamos ya no nos escucha Dios. A veces pensamos que es tan grande nuestros pecados que Dios no nos va a escuchar, cuando Dios está esperando que un corazón se arrepienta para poder bendecirle, para poder comprender y saber que en la posición física, en la posición mental, en la posición espiritual en la que tú te encuentres, por peor que sea la circunstancia, Dios te está escuchando. Dios escucha tu clamor, oración, en la posición que tú estés. Clama a Dios. De hecho, el llanto del muchacho con toda certeza era un clamor a Dios. Era un lamento sin palabras, pero que clamaba a Dios cuando todo parecía estar perdido. Lo único que le quedaba era aliento para gritar y llorar sin palabras, pero Dios le escuchó. Cuando parece que todo está perdido, Dios está con nosotros. Aunque estemos pasando por el desierto, no todo es malo.
porque el desierto es un lugar de pruebas, es también un lugar de bendición, ya que en medio de los desiertos clamamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda sinceridad. Es lo que Dios está esperando, que el pueblo de Dios clame con toda confianza plena en Dios, porque Él tiene misericordia de ti y de mí también. Hoy hay personas que están en una cama de hospital. No se pueden recibir visitas, solamente se informa a través de un teléfono, y esto es una situación muy difícil para las familias. Son puestos de alguna manera al ser humano en una presión bastante fuerte, en el cual de alguna manera, en el lugar donde ellos estén, igual pueden clamar a Dios. Donde quiera que estemos y como estemos, Dios siempre abrirá una puerta de misericordia para nosotros. Dios abrirá una forma de bendecirnos a pesar de que no lo merezcamos. Dios nos va a bendecir, porque la naturaleza de Dios es ser bondadoso. Levántate, Dios le dice a Agar. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros vemos que todo termina, recién empieza a trabajar Dios en nosotros. Cuando nosotros sentimos que es el fin, Dios dice, apenas es el camino, el comienzo. Alza al muchacho, le dijo Dios a Agar, y sosténlo con tu mano, porque Dios le dijo, yo haré de él una gran nación. Parecía estar perdido, pero en las manos de Dios es el principio. Hoy te quiero decir, confía en Dios cuando todo parece haber terminado. Cuando no tengas ni veas ninguna esperanza, pon tu confianza plena en Dios. Y la Biblia dice, y Dios estaba con el muchacho y cumplió su propósito, porque de alguna forma Dios tiene el control de todas las cosas de nuestras vidas. Él tiene el control. Confía en Jehová cuando te encuentres en medio de las tinieblas, en medio de la incertidumbre, en medio de la desesperanza. Dios está esperando que dobles tu corazón, porque las circunstancias graves nos orillan a reconocer que solamente Dios tiene el poder para salvarnos. Solamente Dios tiene el poder para levantarte de esa cama donde tú estás y sacarte adelante. Confía en Dios, como dijo Job en el capítulo 13, verso 15, cuando se expresó de una manera determinante Job y dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Porque Job amaba a Dios. En esta mañana quiero hacer una oración por nuestros amigos y hermanos, por tu familiar que está en esa cama de hospital. Dios es el que determina cuándo se termina todo. A pesar de la deficiencia física, a pesar de la enfermedad, que llegue a alto volumen la enfermedad, acabar al ser humano, es Dios el que determina hasta aquí en la vida. Yo en esta mañana quiero decirte que tú pongas plenamente tu confianza en Dios, porque dice la palabra del Señor, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Quiero orar en esta mañana delante de la presencia de Dios y rogarle a Dios que Él tenga misericordia en esta hora. Oro, Padre, en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Aquellas personas que se les ha acabado el camino, Dios,
que están desesperanzados, Dios, que han cedido sus fuerzas, Señor, porque no pueden más, Señor. A esas personas que tienen a sus familiares, Señor, en una cama de hospital, Padre, suplico, Padre, que tengas misericordia y que manifiestes de una manera poderosa tu gloria, porque tu brazo no se ha cortado, Señor, ni tu oído se ha agravado, Señor, para escuchar y para salvar y para sanar, Señor. Porque tú eres Dios, tú eres la roca de la eternidad. Y en esta mañana, Señor, queremos afirmar, Señor, que tú eres Jehová el sanador y que Jesucristo dijo: yo iré y le sanaré. Dios eterno, oramos, Padre Santo, en intercesión por las personas, Señor, que tienen, Señor, esta enfermedad, Señor, que este año ha salido, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor. Tú eres el Dios eterno, Padre. Oramos, Dios, para que sean sanados. El evangelio que predicamos es un evangelio integral, el cual es la salvación, el cual es la sanidad divina y otras grandes bendiciones. En el nombre de Jesucristo, suplico, Dios, que a través de tu Espíritu Santo sea tocado, Señor, ese aliento, Dios, vuelva a esos cuerpos, Dios, a esas personas que están en la cama, Dios de la gloria. Ponemos en tus manos, Dios, y oramos para que esos pulmones sean tocados y funcionen para la gloria bendita de Dios, y para que la gente sepa que solamente en ti está la salvación, que si nuestra confianza es plenamente puesta en ti, tú responderás, Señor. Tú saldrás, Señor, y bendecirás y levantarás a aquel que está en esa cama, Dios. Es tu palabra, Señor. Es la palabra tuya, Señor, la que sana, Señor. Es el poder de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, el que da la certeza, Dios, de que a pesar de todas las cosas que vengan, tú seguirás siendo nuestro Dios, porque la Biblia dice que tú nos guiarás, Señor, no solamente en esta tierra, sino que tú nos guiarás aún más allá de la muerte, Dios de la gloria. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos y esperamos, Señor, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, nuestra confianza está puesta en la roca de nuestra salvación. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te suplico que toques estas personas, Dios. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la palabra tuya, Señor. Hay poder para sanar, Señor. Toca, Señor. Toca esas llagas que no han sido sanadas. Levanta al enfermo, Señor. Abre puertas de esperanza. Abre puertas de alivio, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, hacia el mundo, Padre de la gloria, porque tuyo es el mundo y su plenitud, el mundo y los que en ellos habitan, Dios, para que tú obres poderosamente, Dios, y traiga sanidad divina, Padre Santo, que el mundo pueda poner su confianza plenamente en ti, Dios, porque son tiempos de prueba. Y en esta hora, Señor, los bendecimos en tu nombre. Hemos dado razones poderosas por las cuales en este 2021, con la ayuda tuya, Señor, y con tu guianza y con tu mano poderosa, tú sacarás, Señor, a bendición nuestras vidas. Cada familia, Señor, cada familia que está atribulada, la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. A Dios sea la gloria. Queremos darle las gracias al Señor en esta mañana por su vida. También damos gracias a Dios que nos ha permitido abrir con este programa de Ministerio Evangelístico este día, martes 5 del 2021. Que Dios les bendiga muy ricamente y esperen en Dios, porque Dios se va a tocar y usted va a ser sanado para la gloria de Dios. Te bendigo en esta mañana. Amén, amén.